Gloria a Dios para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta serie de estudio bíblico titulada Doctrinas Bíblicas. Y estaremos estudiando el tema número 11 y estaremos hablando de los sacramentos, especialmente del bautismo en agua. Amén. Esperamos que este video sea de gran edificación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Empezamos ya este tema número 11 de esta serie de estudio bíblico, Doctrinas Bíblicas. Amén. Y estaremos hablando acerca de los sacramentos y nos vamos a enfocar en el bautismo en agua. Amén. Vamos a enfocar en el bautismo en agua y vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo, la definición de bautismo, qué es el bautismo en agua. Vamos a hablar, amado, también acerca de lo que es el simbolismo del bautismo. También mencionaremos cómo debe ser efectuado el bautismo, de qué manera. Vamos a hablar también formas usadas en el bautismo. Y por último hablaremos de los requisitos que tiene que tener una persona para ser bautizada. Amén. Esperamos que sea de gran bendición este estudio bíblico. Bien, iniciamos con la definición. La palabra bautismo procede del griego baptizo, que significa sumergir, hundir, imergir. Y esta palabra viene de la antigüedad tintar, porque en la antigüedad los griegos tintaban las ropas y cuando ellos las tintaban, ellos, gloria a Jesús para siempre, las sumergían en un tinte de agua y cuando sacaban la ropa salían del color que le querían dar. Y usaban esta palabra baptizo para tintar la ropa. De ahí los griegos traen esta palabra baptizo refiriéndose a la forma de sumergir a alguien en agua y sacarlo. Que las palabras correctas es sumergir e imergir. Sumergir es bajarlo en el agua, imergir es subirlo. Bien, Hechos capítulo 8, versos 38 y 39. Mire lo que dice. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí vemos un ejemplo de bautismo. Y vemos al evangelista Felipe, que llega a un lugar con el eunuco donde hay agua. El eunuco manda parar el carro, y el eunuco dice, aquí hay agua. Dice que ellos descendieron y le bautizó. En el verso 39 dice que cuando subieron del agua, o sea, salieron del agua, lo que da a entender que fue un río, lo hundió, lo sumergió y luego lo sacó. Y cuando lo sacó, cuando lo subieron del agua, entonces el Espíritu arrebató a Felipe. Aquí tenemos un ejemplo de bautismo, que el bautismo es por sumersión. Es decir, debe sumergirse a la persona y luego imergir a la persona, o sea, hundirla en el agua y luego sacarla. Vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4. Mire lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí en Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4, aquí vemos una representación del bautismo de manera simbólica, que más adelante vamos a hablar de eso, pero la manera como el apóstol Pablo lo simboliza es que el bautismo representa la muerte y la resurrección. Cuando una persona muere, es sepultada, o sea, lo entierran en la tierra, lo sumergen en la tierra. Y cuando una persona resucita, lo inmergen de la tierra, o sea, lo sacan de la tierra. O sea, que realmente la definición de bautismo es hundir y sacar, sumergir e imergir del agua. Ese es el bautismo bíblico. Nosotros debemos entender que el bautismo es instituido por el Señor Jesucristo. Amén. El bautismo fue instituido por Dios. O sea, no es un invento, gloria a Jesús para siempre, de los hombres, sino que el bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos a Cristo aquí en Marcos capítulo 16, verso 16,
dándole las últimas instrucciones a los apóstoles antes de él ascender al cielo, él le dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. También vemos este mandamiento en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Amén. Donde Cristo manda a que vayan por todas las naciones y hagan discípulos bautizándolos. Mateo 28, 19. Entonces podríamos decir que el bautismo es un acto de justicia también, que todos nosotros debemos hacer, ya que Cristo lo hizo. Y como el bautismo es un acto de justicia, nosotros debemos hacerlo. Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17. Mire lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vemos en el verso 15 que Cristo le dice a Juan que lo bautice. Juan no lo quiere bautizar. Amén. Y en el verso 15 Cristo le dice que lo bautice porque es necesario que cumplan toda justicia. Amén. En el 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí, amado, nosotros podemos ver que Cristo se bautizó, porque el bautismo es un acto de justicia. Y así como Cristo se bautizó, también nosotros debemos bautizarnos, ser bautizados. Bien, el bautismo también es para arrepentimiento. Juan está bautizando para arrepentimiento. O sea que aparte de un acto de justicia, el bautismo en agua también es para arrepentimiento. Vamos a leerlo, el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Mire lo que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí también vemos que Juan expresa que el bautismo también es para arrepentimiento de pecado. Todo el que se bautizaba estaba dando a entender que se había arrepentido de pecado. Vamos a hablar ahora de los simbolismos del bautismo. El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, del verso 4 al verso 6. Mire lo que dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo está representando el simbolismo que representa el bautismo para nosotros. O sea, así como nosotros somos bautizados, estamos representando con ese bautismo la muerte del viejo hombre, la antigua vida, lo que éramos antes, para resucitar al nuevo hombre, la nueva creación de Dios, la nueva vida en Cristo. Porque el bautismo, como es sumergir, es inmergir a alguien del agua. Así mismo, cuando alguien muere, lo sumergen en la tierra y lógicamente si resucita, lo sacan de la tierra. Entonces representa la sepultura de la vieja vida, la muerte del viejo hombre. Cuando nos bautizamos estamos diciendo que ya estamos arrepentidos, de que ya el viejo hombre murió, de que ya somos una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que representa el bautismo de manera simbólica. Amén. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí Colosenses capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo vuelve y confirma
que nosotros por medio al bautismo estamos sepultados con Cristo, amén, sepultando al viejo hombre, sepultando la vieja vida para resucitar al nuevo hombre, la nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo simboliza también el lavamiento o limpieza espiritual que se produce en el creyente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Dios nos da a través de su sangre. Hechos capítulo 22, verso 16, veamos. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces aquí en Hechos capítulo 22, verso 16, vemos, amado, que el apóstol Pablo está mostrando que con el bautismo nosotros nos lavamos los pecados. O sea, que el bautismo aquí representa una limpieza. Amén. O sea, el segundo simbolismo del bautismo es la limpieza de los pecados por medio de la sangre de Cristo. También el bautismo da la aprobación para ejercer un ministerio públicamente, ya que vemos que Jesucristo no ejerció su ministerio sin ser bautizado. Él primero se bautizó y después que se bautizó, entonces Cristo ejerce su ministerio. Lo que da a entender que cuando una persona no está bautizada, no puede ser aprobado para ejercer un ministerio. Debe primero cumplir con ese discipulado, esa preparación, terminando la preparación con el bautismo. Vamos a leer Lucas capítulo 3, verso 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Aquí vemos que Jesús también se bautizó. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces aquí Lucas nos está mostrando, amado, que Cristo, luego de bautizarse, ejerce su ministerio. Lo que da a entender que Cristo no ejerció ministerio sin bautismo. Entonces tenemos tres simbolismos del bautismo. Número uno, la sepultura de la vieja vida y la resurrección de la nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Un nuevo hombre en Cristo Jesús. Número dos, el segundo simbolismo que tenemos es la limpieza de los pecados. Cuando nos bautizamos somos limpios. Así como somos bautizados en agua, el agua representa la pureza, la limpieza. Amén. Pero en esta parte la limpieza de los pecados. Y número tres, representa la aprobación para alguien ejercer un ministerio. Lo que da a entender que si una persona no está bautizada, no puede ejercer ministerio. Amén. ¿Por qué este tema? ¿Cómo debe ser el bautismo? Ya que estamos viendo muchos bautismos antibíblicos. Amén. Entonces debemos conocer cuál es el bautismo bíblico y cómo debe ser el bautismo. Estamos viendo bautismos en playa, agua salada, antibíblico. Estamos viendo bautismo, amado, en piscina, antibíblico. Estamos viendo bautismo en pileta o bautisorio, como le llaman algunos concilios, antibíblico. Los bautismos bíblicamente son en río, agua dulce que corra, amén, agua que corra, agua dulce. Y las aguas en playa no corren, porque la playa devuelve el agua para atrás por medio de las olas. Y en la piscina, en los pozos, las aguas están aposadas. Entonces el bautismo bíblico es en río. También vemos el bautismo por rociamiento de agua, que bautizan a los niños. Eso es antibíblico también. Los niños no se bautizan ni con un chorrito de agua de que en la cabeza, no. Vamos a ver cómo debe ser el bautismo. El bautismo bíblico debe ser por inmersión, o sea, sumersión e inmersión. La persona debe ser hundida en agua completamente y luego sacada. Amén. Lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 16. Leamos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice que Jesús, cuando se bautizó, subió del agua. Lo que da a entender que él lo hundieron en el agua y luego lo sacaron. Amén. En Hechos capítulo 8, del 38 al 39, también lo leímos, que ahí habla de Felipe cuando bautizó al eunuco, también lo hundió en el agua y lo subió del agua.
Gloria a Jesús. Entonces, según en estos textos bíblicos que hemos citado, vemos y nos damos cuenta que el bautismo, amado, debe ser por sumersión, o sea, hundir a la persona en agua y luego sacarla. Según es mencionado en estos textos bíblicos, esa es la forma bíblica de bautismo. Entonces, a Jesucristo no se le roció de un chorro de agua en la cabeza, ni se le metió en una piscina, ni en una playa, ni en un estanque. A Cristo se bautizó en un río, que fue en el río Jordán. Ahora, la forma bíblica es en un río que corra. Amén. Y si analizamos, Cristo fue bautizado en uno de estos ríos llamado el Jordán. Mateo capítulo 3, verso 13. Mire lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces Cristo fue bautizado en el río Jordán, no en una piscina, ni en un estanque, ni en una playa. Entonces el bautismo debe ser por inmersión, o sea, hundir a la persona y sacarla, y debe ser en río, agua que corra. Las formas usadas en el bautismo son las siguientes. Está establecido que el ministro que va a bautizar o el pastor que va a bautizar lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también lo puede hacer en el nombre de Jesús. Amén. Las dos formas que use es adecuada. Es bíblica las dos formas. Ya está a decisión del ministro que va a bautizar. Pero Cristo, hablando en el libro de Mateo capítulo 28, verso 19, nos presenta una forma de bautismo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, verso 19. Amén. Dice el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la forma que Cristo presenta aquí en Mateo capítulo 28, verso 19, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, representando la triunidad o la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces se puede también bautizar en el nombre de Jesús. Vemos que en el libro de los Hechos, la mayoría de los bautismos, por no decir todos, amén, fueron todos hechos en el nombre de Jesús. Y Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Entonces la forma que vamos a usar los ministros para bautizar es opcional, ya está en decisión del ministro. Puede ser bautizado en el nombre de Jesús y puede ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que va a ser bautizado se pondrá con la mano cruzada en su pecho para que el que va a bautizar lo sumerja hacia atrás. Aquí vemos en la imagen un muñeco, amén, y vemos como él está de pie con la mano cruzada. Entonces ese es el ejemplo de cómo tiene que ponerse el que va a ser bautizado. Con la mano derecha toca su nariz y el ministro agarra de la mano izquierda y de la espalda al que va a ser bautizado y lo sumerge hacia atrás en el agua. Lo sumerge hacia atrás y luego lo sube. Esa es la forma del bautismo. Los requisitos para ser bautizados, lo primero es, o el primer requisito, que los creyentes bautizados deben experimentar un verdadero arrepentimiento. Si la persona no es tan arrepentida, no se pueden bautizar. Amén. Deben tener un verdadero arrepentimiento. Hechos capítulo 2, verso 38. Ya leímos eso. El eunuco dice que impide que él sea bautizado porque ya él estaba arrepentido. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 7 y verso 8. Mire lo que dice. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vemos, amado, que en el bautismo de Juan, los fariseos fueron a su bautismo, pero Juan no lo bautizó, sino que Juan le llamó generación de víbora. Y Juan le dijo que hagan frutos dignos de arrepentimientos. O sea, que ellos debían hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, una persona que no está arrepentida no se puede bautizar, porque el bautismo es para arrepentimiento de los pecados. Recuerden que explicamos eso. O sea, una persona que esté pecando y no esté arrepentido no se puede bautizar. Otro requisito para ser bautizado es que los creyentes deben confesar sus pecados. O sea, personas con pecados ocultos no se pueden bautizar.
Vamos a leer a Mateo capítulo 3, verso 6. Mira lo que dice. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, la Biblia dice que salían toda persona de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia para ser bautizados por Juan. Y eran bautizados por él, ellos confesando sus pecados. Porque de entender que ellos le confesaban los pecados a Juan el Bautista. Entonces, una persona que tenga pecado oculto no se puede bautizar. Proverbios capítulo 28, verso 13. Vamos a ver lo que dice. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces aquí Proverbios 28, 13 dice que el que está encubriendo pecado no prosperará, mas si lo confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Entonces, para ser bautizado hay que confesar los pecados. Otro requisito para ser bautizado es que el creyente debe dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús, en su casa y en el trabajo, en la escuela y donde se relacione. No solamente en la iglesia, sino que debe dar fruto de arrepentimiento en los lugares donde se relaciona. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces Timoteo dice que los creyentes tienen que tener buen testimonio con los de afuera, con las personas que no son cristianas, para que no caigan en descrédito. Literalmente aquí Timoteo está hablando de los líderes, de los pastores, de los obispos, que tienen que tener buen testimonio. Pero esto es un mandamiento, amado, que no solamente para los pastores, todos los creyentes deben tener buen testimonio para con los de afuera, para que no sean desacreditados, amén, ni caigan en lazo del diablo. O sea, una advertencia que da Pablo a Timoteo para la elección de los líderes. Pero también el que va a ser bautizado debe tener buen testimonio, amén, para con los de afuera. Otro requisito para ser bautizado es que el creyente que va a ser bautizado debe ser doctrinado en su iglesia local. O sea, en la iglesia que se va a bautizar debe ser doctrinado, es decir, discipulado. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Mire lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo aquí enseña que los apóstoles deberían ir por el mundo y hacer discípulos, o sea, doctrinarlos, enseñarles, disciplinarlos, y después que ellos sean instruidos, que ya sean discípulos, entonces sean bautizados. O sea, deben ser doctrinados primero para luego ser bautizados. Eso es lo que enseña la Biblia. Amén. O sea, las personas primero deberían ser discípulos, doctrinados, preparados por un pastor, un líder, un maestro, y luego ser bautizados. ¿Y de qué manera van a ser discipulados? Lo que dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha dicho. O sea, deben saber lo que Cristo habló. ¿Y cómo lo van a saber? Por medio de las enseñanzas, de las doctrinas bíblicas. Otro requisito para ser bautizado es que los creyentes deben ser maduros. Deben tener una edad, que sepan el paso que están tomando, que es un paso bien importante, amén. Que no es un juego. El bautismo no es un juego. Es un paso muy importante y es serio. Por eso la iglesia cristiana no bautiza niños, porque los niños no saben lo que están haciendo. Son inocentes. Un niño de meses no sabe lo que está haciendo. Ni siquiera sabe discernir entre su mano derecha y izquierda. Ahora, hay una edad establecida que se ha establecido que debe de pasar de 12 años. Es una edad que los hombres han establecido porque ya a los 12 años se cree que Jesús estaba en el templo. Y a esa edad Jesús podía comprender cierto misterio de la Biblia, ya que él respondía a preguntas y preguntaba a la edad de 12 años. Entonces a la edad de 12 años ya un niño está comenzando a comprender y a entender ciertos misterios y a tomar ciertas decisiones que siendo menor no puede tomar. Entonces por eso se cree que debe ser mayor de 12 años para ser bautizado. Entonces si el niño con 10 y 11 años ya tiene una mente bien abierta y sabe lo que es bueno y lo malo y sabe la decisión que está tomando, entonces ya con oración y guianza del líder puede ser bautizado. Entonces, otro requisito es que el creyente no puede tener relaciones de noviazgo
y si están unidos en unión libre, deben casarse primero. O sea, no deben estar en fornicación, ni deben tener relaciones de noviazgo. Para que un creyente sea bautizado, si tiene un noviazgo, debe organizarse. Bien, y si está unido en casa, debe casarse. Porque no puede ser bautizado en fornicación. Debe ordenar su vida con Dios. Incluso el mismo apóstol Pablo dice que para que se estén quemando, que se casen por causa de las fornicaciones. Entonces, el bautismo es un requisito también para que la persona sea miembro activo de una iglesia. O sea, una persona no puede ser miembro activa de una congregación si no está bautizada. Entonces, realmente, por sí solo, el bautismo no salva a nadie. Pero es un mandato que está establecido en la Biblia y que hay que cumplirlo y que hay que obedecerlo porque es instituido por Jesús. Digo esto porque el ladrón de la cruz no se bautizó y fue salvo. Ahora, el ladrón no tenía condiciones para ser bautizado, era en su último momento de vida. Pero los que tengan condiciones de ser bautizados y no se bauticen, sí le van a dar cuenta a Dios por no ser bautizados. Por lo cual, el bautismo es un sacramento, algo sagrado, gloria a Jesús para siempre, y debemos cumplir con este mandamiento de Jesús, el bautismo en agua. Amén. Hemos llegado ya a la parte final de este tema número 11, que es el bautismo en agua. Y creemos, amado, que ha sido de gran edificación y Dios te ha bendecido. Amén. Si te gustó el video, suscríbete. El próximo tema, el tema número 12, estaremos hablando acerca de la Santa Cena. Vamos a hablar del siguiente sacramento y es la Santa Cena. Si te gustó el video, suscríbete a este canal, comparte, dale like. Amén. Para que alcancemos más personas y más personas sean edificadas con estos estudios bíblicos. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.